Quiero saludar a alguien que ha estado ahí, que es Cristina Narbona, como sabéis es economista, miembro del colectivo Economistas frente a la Crisis, exministra de Medio Ambiente, también miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, un montón de cosas. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Hay más entusiasmo ahora que cuando Pedro Sánchez estaba de campaña electoral? Desde luego, hoy había muchísimo entusiasmo, no sé medirlo en decibelios, pero es verdad que se ha quedado, por desgracia, mucha gente fuera, incluso con el salón adicional del que se ha dispuesto. En fin, es difícil hacer los cálculos y a veces resulta lamentable que mucha gente no haya podido entrar, ¿no? ¿Y a usted qué le ha llevado a formar parte del equipo de Pedro Sánchez? ¿Qué tiene Pedro Sánchez que no tenga Pachi López o que no pueda tener Susana Díaz si es que en algún momento da el paso para presentarse? Lo primero que quiero decir es que las sugerencias que he incorporado al documento que hoy presentábamos se las he remitido también a José Carlos Díez y a Pachi López, porque forman parte de lo que yo creo que debe ser una nueva orientación del proyecto político del Partido Socialista en el siglo XXI. Y es verdad que en el caso de Pedro Sánchez ha incorporado esas sugerencias plenamente y las ha defendido esta tarde. Esas sugerencias que incluyen definir a España como un Estado plurinacional en el artículo 2 de la Constitución. Mis sugerencias iban en cuanto a diseñar un nuevo modelo económico, una nueva política económica que tenga como objetivo no en sí mismo el incremento del Producto Interior Bruto, que ha sido el gran mantra y sigue siéndolo en gran medida, sino perseguir un progreso más seguro, más justo y más duradero. Y esos son los conceptos que hoy he tenido ocasión de explicar. Y eso Pedro Sánchez, por simplificarse, lo compró desde el minuto uno y José Carlos, no sé si ha tenido también respuesta por su parte. Bueno, en los próximos días se presentará la ponencia política y económica y también entiendo que el otro precandidato tendrá ocasión de señalar si estos desafíos a los que se enfrenta la socialdemocracia en todo el mundo y que tienen que ver con un modelo económico que no ha tenido suficientemente en cuenta las condiciones ecológicas de la vida en nuestro planeta, pues vamos a ver cuánto parece yo. Sea quien sea el futuro secretario general del Partido Socialista, me parece que ha llegado el momento de que el socialismo integre esa dimensión ecológica que se ha mantenido siempre muy marginal. Y son propuestas, estas de carácter económico, que sitúan a este Partido Socialista más próximo a tesis que ha venido defendiendo Podemos o solo o con los aliados políticos con los que concurren las elecciones. El acuerdo de Equo, por ejemplo. En lo que se refiere concretamente a las propuestas que yo he hecho, tengo que decir que no he visto demasiado contenido ecológico en las propuestas programáticas de Podemos. Hombre, sus socios de Equo sí que tienen unos componentes ecológicos que son socios de Podemos electorales. Son socios, pero luego hay una envolvente más amplia y unas prioridades que se marcan a escala del conjunto de lo que integra esa formación política. Cristina, otro de los grandes titulares, aunque no sean concretamente de su tema, era esa definición de España como Estado plurinacional, esa reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado que recoge el artículo 2 de la Constitución. ¿Cree que esta propuesta, que también ha defendido hoy Pedro Sánchez, puede ser incómoda para algunos de sus compañeros o que ya ese Estado está superado y que entra en el federalismo que el PSOE ha venido defendiendo de manera clara? Llevamos tiempo haciendo una propuesta federal y una propuesta en la que puedan encontrarse cómodos distintos pueblos dentro de España, distintas comunidades autónomas que tienen esa percepción de su identidad como nación, no tanto como nación en el sentido político, sino en el sentido cultural. Y eso creo que es perfectamente factible si se aborda una reforma de la Constitución, que podamos buscar un nuevo consenso, algo que integre y no que desintegre España. Raúl del Pozo está con la mano levantada y tampoco es cuestión de que sufra. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Hay gente que piensa que es una utopía, que
Pedro Sánchez, primero, no tiene dinero. Cuando llegó a Zaragoza y parece ser que la Sumelto, Susana, tuvo que pagar los focos y el local. Segundo, no tiene el apoyo del aparato. Tercero, no tiene el apoyo de los Santos Padres. Y sobre todo, puede ocurrirle como ya le ocurrió a Borrell, que lo echaron después de ganar, o al propio Sánchez, que lo echaron después de ganar. Es como una segunda salida, en teoría, casi imposible. Tiene el apoyo de la militancia, que es muy importante. ¿Usted no lo ve muy difícil la segunda salida de Pedro Sánchez? Es que quien decide en estos momentos quién será el futuro secretario general son los militantes, y por lo tanto no tengo mucho que añadir. No sé cómo financian los actos cada uno de los precandidatos. Yo estoy en estos momentos colaborando con el inicio del debate sobre las ideas y las propuestas, que me parece determinante, porque es que tenemos mucho tiempo todavía para que ni siquiera, fíjese, haya candidatos en sentido estricto. Lo que hay de momento son 2 precandidatos que han dicho que quieren ser candidatos. Pero dado que hay tiempo, a mí me parece fundamental que dejemos un poco en segunda línea el hablar de las personas y hablamos de las propuestas. Sí. Propuestas de política económica, de política social, de política territorial. Yo creo que es una oportunidad, si se ha fijado una fecha todavía a meses de distancia para que se elija el secretario general, aprovechémoslo. Casimiro. Sí, Cristina, buenas noches. Buenas noches, Casimiro. Sí, comentaba con unos compañeros esta noche en el Bellas Artes que nos recordaba un poco ese entusiasmo al que despertó la candidatura de Borrell, que contra todo pronóstico al final acabó ganando a la candidatura oficialista, por llamarla de alguna forma, de Joaquín Almunia. Vamos a ver, las cosas se dice que nunca se repiten de la misma forma, ¿no? Y yo creo que en estos momentos el problema fundamental que tiene Pedro para ganar es que no solo se enfrenta al aparato, sino que se enfrenta a personas que hasta hace poco han estado con él, como Pachi López, por ejemplo. Sí. Es decir, que él ha sufrido dentro de sus filas pues deserciones que son de mucho peso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo ves tú que va a poder afrontar Pedro Sánchez esa serie de deserciones que yo creo que le han hecho daño, desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista también de algunos militantes que pueden pensar que su candidatura ya no es una candidatura ganadora. Bueno, vamos a dejar hablar a los militantes, ¿no? Porque es que son ellos los que deciden. Yo a Pedro lo veo bien y además veo que ha madurado en estos últimos meses, que sin duda han debido de ser meses muy duros para él, y muchas veces las dificultades en la vida nos enseñan cosas, ¿no? Yo creo que hay que darle una oportunidad en lo que puede ser efectivamente una segunda instancia de su liderazgo, pero insisto, la voz la tienen los militantes, y hasta que no se abren las urnas, pues como pasa con las elecciones, fíjense cómo hemos tenido, cuántas sorpresas hemos tenido en los últimos tiempos, con Brexit, con Trump, en fin. El voto es secreto y privado y nadie sabe lo que va a salir de ahí, ¿no? Anabel Díez. Sí, Cristina, buenas noches. Buenas noches, Anabel. Le quería preguntar, por poner etiquetas que tanto nos gustan a los medios de comunicación, pero a mí de la lectura del documento hay muchas cosas que reconozco del programa electoral de Pedro Sánchez, desde luego, y otras pues de un socialismo más clásico, más lo que llamábamos la izquierda del PSOE, que podría estar representada en algunos aspectos por usted misma, también por el señor Tezanos. Si le leemos, yo sigo, bueno, pues la revista Temas que edita la fundación que preside el señor Tezanos, la sigo. Pedro Sánchez ya ha dicho que no es un giro a la izquierda, sino que es recuperar la izquierda. ¿Pondría alguna etiqueta o alguna reflexión al respecto sobre el documento de 35 páginas que ha presentado hoy Pedro Sánchez y usted ha colaborado?
Pues la única etiqueta es una nueva socialdemocracia en el contexto del siglo XXI, donde tenemos desafíos que no existían o que no se conocían o que no se consideraban suficientemente hace 10, 20, 30 años, pero donde los valores fundamentales, los principios del socialismo siguen teniendo una extraordinaria vigencia, porque hoy las desigualdades en el mundo son gravísimas, desigualdades a escala planetaria, pero también dentro de nuestros propios países. Recordemos que España está a la cabeza de los países de la Unión Europea en cuanto al incremento de las desigualdades, de la pobreza infantil, de la pobreza energética. Por tanto, creo que más que nunca están vigentes esos principios, que son principios clásicos y a los que les hemos añadido esa dimensión de la ecología como garante de un progreso justo, duradero y seguro, que es parte de lo que ha sido hoy mi intervención. Oye, yo solo una cuestión más, porque además sabemos que tiene un poco de prisa, y en su condición de miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, leíamos hoy que posiblemente el Gobierno decida la no reapertura de Garoña en una negociación de presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cree que el asunto se puede, digamos, ajustar con una negociación pura de apoyo presupuestario? Pues no tengo la menor idea. Yo sobre la renovación de Garoña he argumentado en mi voto contrario el porqué de mi posición, pero una vez que ahora ya está en el ámbito del Gobierno, será el Gobierno el que tome la última decisión. Y ciertamente, como miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, reitero que una cosa es que los técnicos, los profesionales del Consejo hayan establecido una serie de requisitos que impiden que Garoña reabra sin cumplir con esos requisitos de seguridad, y eso es fundamental, y otra cosa es que se hayan cambiado prácticas consolidadas y reglas del juego para adecuar este proceso al informe que ha votado la mayoría del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Lo que ahora el Gobierno decida, no voy a entrar a valorarlo. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Cristina Narbona, gracias por estar con nosotros esta noche en la Brújula. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, buenas noches. A mí me gusta